Buenas, ¿cómo están? Este es un repaso para el primer parcial de Psicología de UBA 21 del primer cuatrimestre de 2022 que va a ser este viernes. Bueno, la idea de este video es un poco resumir a los autores y a los conceptos más importantes de la unidad 1, 2 y 3A, todas las que entran, ¿no?, para este primer parcial. Un poco es ir relacionando los conceptos con los temas de las unidades, con lo que para mí es el eje de la materia. Ahora acá les voy a dejar un cuadrito que va a estar subido en mi Instagram, cami.clases, donde van a tener esta idea de, bueno, cómo trabajamos los ejes principales de las materias, cuáles son los conceptos más importantes de cada autor, para que ustedes puedan ir relacionando y tener en cuenta estas ideas, ¿no? Una vez que ustedes las entienden, quizá no es tan importante, como siempre les digo a mis alumnos, recordar todos los conceptos de memoria, sino comprenderlos para después poder desarrollar, relacionar y contestar los multiple choice. Como saben, van a tener 2 preguntas de desarrollo y 2 de multiple choice, así que va a haber un poco de todo en ese parcial. Así que bueno, arrancamos. Bueno, la unidad 1 arranca con la pregunta, el interrogante, ¿qué es la psicología, no? Nosotros venimos en un mundo donde el concepto de psicología está muy presente, ¿no? Y uno tiene muchos prejuicios, tiene muchas ideas previas sobre el tema. Entonces es importante, ¿no?, poder esclarecer la pregunta ¿qué es la psicología? Desde el punto de vista de la psicología como disciplina científica. Esto es lo que plantea un poco esta unidad, ¿no? Entonces, para empezar a pensar en la psicología como disciplina científica, nuestra primera cuestión es pensar en el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es el objeto de estudio desde distintos puntos de vista, si quieren, según cada escuela, de la psicología, ¿no? Y aquí la dificultad, ¿no?, de esta disciplina en estudiarnos a nosotros mismos, ¿no?, desde un enfoque particular, como va a decir Leger más adelante. Entonces, bueno, lo que el primer autor nos propone, Cassirer, es justamente comenzar a pensar en el ser humano como este ser vivo que, si bien posee un sistema receptor y un sistema efector, ¿no?, tomando el concepto de círculo funcional de von School, también posee un sistema simbólico. Este sistema simbólico, ¿no?, amplía este círculo funcional no solo cuantitativamente, porque agrega una nueva categoría, sino cualitativamente. Todas las características de este círculo que implican las relaciones del ser humano con su entorno se ven afectadas, ¿no? El sistema receptor y efector es el sistema, ¿no?, de estímulo-respuesta, ¿no? El sistema receptor recibe algo del ambiente y reacciona a partir del sistema efector. Bueno, ¿qué pasa? Esta relación directa que existe en todos los organismos vivos del planeta, en el ser humano se ve mediada por el sistema simbólico. ¿Qué es el sistema o universo simbólico? El lenguaje, el arte, el mito, la religión, la ciencia, todas las creaciones humanas, especialmente en torno al lenguaje, ¿no?, y a ciertas características que vamos a ver ahora más adelante, son justamente las que diferencian a este ser humano de otros seres vivos. Entonces, Cassirer finalmente en su texto va a redefinir al ser humano, ¿no? Hasta ese entonces está esa tendencia a pensar al ser humano como ser racional, ¿no? Se distinguía, no se lo definía como animal racional a partir de su característica, ¿no?, de su capacidad de poder justamente efectuar el razonamiento lógico. Cassirer va a decir, ¿no?, el razonamiento lógico podría ser parte del universo simbólico totalmente, pero es una construcción, mientras que el universo simbólico es mucho más amplio, abarca mucho más cosas, como por ejemplo la poesía. Entonces él va a redefinir al ser humano como animal simbólico, ¿no?, centrándose en esta capacidad que tiene que ver con crear significados, ¿no?, con todo lo que implica el lenguaje en la vida del ser humano. Este es el concepto principal. Si ustedes entienden de qué se habla cuando hablamos del sistema simbólico y animal simbólico, ¿no?, el círculo funcional, bueno, esto es lo principal de este primer autor. Bueno, seguimos entonces, ¿no? El próximo autor, que también se va a encargar de definir al ser humano, es Blecher, ¿no? Blecher va a hablar un poco del problema de la psicología, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta materia, ¿no?, sus diversas corrientes o escuelas que se fueron formando a lo largo de su historia, ¿no?, como distintos proyectos, con distintos enfoques, con distintas miradas, y él va a buscar en este libro, si bien ustedes no van a leer esa parte,
tiene como la idea de poder unificar, ¿no?, ciertos conceptos, estas escuelas, diciendo que todas tuvieron sus aciertos, pero quizás por su enfoque, ¿no?, su enfoque, ¿no?, de marcarse como las únicas, ¿no?, totalizante, perdieron de vista estas cuestiones que tienen que ver con lo humano. Por eso va a empezar desmitificando 3 mitos y 2 antinomias, que son como ideas, conceptos que fueron surgiendo en la psicología a lo largo de su historia, ¿no?, erróneas para Blecher claramente, y que significaron, bueno, distintos problemas para el desarrollo de esta disciplina. ¿No? Los mitos son el mito del hombre natural, el mito del hombre aislado y el mito del hombre abstracto, ¿no? El mito del hombre natural, ¿no?, plantea la existencia de que hay como un ser humano que es como una especie de animal, si quieren, o de que hay un estado originario, ¿no? Y que este estado originario se ve influenciado o mal influenciado por la civilización, ¿no? Y esto hace que, bueno, el hombre que naturalmente era bueno, por la civilización, un poco por la vida en sociedad, se vuelve malo, ¿no? Blecher va a decir que esta idea, bueno, claramente tiene influencias del catolicismo, ¿no?, de la religión, y bueno, va a decir que el hombre siempre es hombre en tanto tiene un desarrollo histórico, ¿no?, y cultural que se relaciona con la naturaleza, pero que es partícipe de su propia naturaleza, ¿no?, particular, la naturaleza humana. Entonces no podemos pensar un ser humano equivalente a un animal, ¿no? Después se va a definir al ser humano. La otra crítica, que tiene que ver con el mito del hombre aislado, es lo mismo, solo que esta vez centrándose en el aspecto de la socialización, ¿no? El ser humano nace aislado y forzosamente tiene que asimilar la vida en sociedad. La verdad es que el ser humano es un producto social, no es algo forzoso, ¿no? Incluso el ser humano, si no fuese por otros, no sobreviviría, ¿no? Piensen, cuando nace un bebé no puede hacer nada por sus propios medios. Entonces pensar en un sujeto aislado que después llega a formarse como sujeto social es totalmente incorrecto para Blecher. Y la última antinomia es el mito del hombre abstracto, ¿no? Es una idea de, bueno, ¿no?, yo voy a estudiar determinados aspectos del ser humano, entonces construyo el ser humano acorde a lo que necesito estudiar, ¿no? Y lo aíslo de las situaciones reales, históricas y presentes. Entonces, cuanto más abstracto es este hombre, bueno, toda la teoría, todo lo que yo desarrolle y estudie en base a este concepto de ser humano que construya, bueno, no va a estar alejado de la realidad. No empieza a descartar variables sociales, variables culturales, históricas, concretas, que hacen que, a fin de cuentas, el ser humano sea ese ser humano. Por eso, el problema aquí del mito del hombre aislado. Bueno, y después las antinomias, ¿no? Es una antinomia individuo-sociedad y la antinomia innato adquirido. La primera un poco retoma esta idea, ¿no?, de ese ser humano que forzosamente tiene que socializar, ¿no? Y habla de que no es que hay un individuo versus una sociedad, ¿no?, como si fuesen opuestos, sino que la sociedad está conformada por individuos y los individuos están influenciados, ¿no?, se desarrollan en un entorno social. Entonces tenemos que pensar en la relación, ¿no?, de dependencia, ¿no?, la interrelación que tienen estos dos conceptos, y no pensarlos como cosas opuestas. Lo mismo con la idea de innato adquirido. No es que hay cosas, ¿no?, con las que uno ya nace y cosas que uno va adquiriendo, ¿no?, sino que hay una permanente y estrecha relación entre factores genéticos, biológicos y factores sociales, culturales. Por ejemplo, piensen en la adolescencia como ciertas cuestiones del entorno, con ciertos cambios del cuerpo de la pubertad. Bueno, todo esto se va relacionando, ¿no?, y conforma un proceso de la vida donde hay muchos cambios para un individuo. Entonces, es una falta de comprensión pensar en que hay cosas que son innatas y hay cosas que son adquiridas y pensarlas como de vuelta, totalmente opuestas, contrarias, sino que hay que pensarlas en su interrelación. Finalmente, Blecher se va a encargar de definir al ser humano a partir de 8 características, ¿no? Y este es el ser humano en el que tiene que pensar la psicología, ¿no? La primera es su condición de pertenecer a una naturaleza muy peculiar, la humana, ¿no? Nosotros formamos parte de la naturaleza, ¿no? Pero además, nuestra condición de ser sociales, ¿no?, estructura justamente estas dos características de la naturaleza y la sociedad, y cambia profundamente nuestra condición de ser naturales, y nuestra naturaleza se convierte en una propia característica de nosotros, que es la humana. Después tenemos la condición de ser concretos, ¿no? Cada uno pertenece a determinada cultura,
etnia, clase social, religión, etcétera, ¿no? Cada uno tiene esas propias características que integran nuestro ser y nuestra personalidad, ¿no? En esto debe ser tenido en cuenta, ¿no? Digo, no es lo mismo, ¿no? Brindar tratamiento psicoanalítico a una persona de Argentina que a una persona de Estados Unidos y así, ¿no? Digo, hay miles de ejemplos. No somos seres sociales. A nivel individual y social, ¿no? Tanto lo que hacemos, incluso, ¿no? Digo, cuando estamos solos o cuando estamos en grupo, todo esto es producto de un desarrollo que tiene que ver justamente con esta vida en comunidad, ¿no? Con esa compleja estructura social que nos rodea, ¿no? Y que nos concibe como personas. Somos seres históricos, ¿no? A nivel individual y social también, ¿no? Somos productos de un desarrollo en el tiempo, ¿no? Y de cambios, ¿no? Tanto a nivel individual, ¿no? Como incluso a nivel social, ¿no? Digo, vivimos en un contexto histórico hoy en día, si quieren, por ejemplo, pospandémico, ¿no? Y no es lo mismo que el contexto antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y eso afecta a la sociedad y afecta a nivel individual. Después nos desarrollamos, ¿no? Esto tiene que ver con otra característica, que es que nos desarrollamos en un ambiente social, ¿no? En este ambiente social nosotros vivimos y organizamos nuestras cualidades psicológicas, ¿no? Fíjense como, bueno, en el entorno social donde cada uno se desarrolla, especialmente en la infancia, va a afectar mucho en lo que uno sea como adulto, ¿no? Después también nuestro conocimiento, y esto aplica a la ciencia, para pensar a la ciencia está socialmente condicionado, ¿no? Vamos a ver a lo largo de la materia cómo reacciona la comunidad científica ante las distintas escuelas, ¿no? Y esto tiene que ver con un aspecto social del conocimiento, ¿no? Hay escuelas que van a estar sobre encima de otras en el sentido de la apreciación, ¿no? Social que va a haber del conocimiento que ellas planteen, ¿no? Que busquen. Y por último, el ser humano es el único con la capacidad de pensar a sí mismo, ¿no? Esto tiene que ver con el lenguaje, algo que Pinker, en otro texto que tendrían que leer en esta unidad, ¿no? Sugiere cuando habla de nosotros como seres verbívoros, ¿no? Como seres que tenemos la capacidad innata del habla, ¿no? Pinker va a hablar de la relación del sistema nervioso con el lenguaje, con la gramática, y va a hablar de las palabras y los pensamientos, las palabras y su relación con la realidad, las palabras y su relación con la comunidad, las palabras y su relación con los sentimientos, y las palabras y su relación con las relaciones sociales, valga la redundancia, en el sentido de que no, todo esto es, bueno, la importancia que tiene el lenguaje en nuestra vida cotidiana. Le voy a tomar un ejemplo de las Torres Gemelas. Es un texto muy interesante, si bien no tiene demasiados conceptos para extraer, sino para plantearnos una mirada sobre este tema del lenguaje, desde la psicología cognitiva, como hace este autor, y nos plantea todas estas cuestiones que se relacionan con esta perspectiva sobre el ser humano, ¿no? Y bueno, y por último, Blecher agrega que el ser humano depende de las relaciones sociales para su subsistencia, ¿no? Digo, a diferencia de un animal que caza su alimento, por ejemplo, ¿no? Nosotros para conseguir nuestro alimento no lo vamos a comprar, hay toda una cadena de producción previa, entonces dependemos de ciertas relaciones sociales, ¿no? O incluso si lo cultivásemos como otras culturas, ¿no? Digo, hay ciertos conocimientos que hay que tener sobre la tierra, etcétera, que bueno, dependen de este ámbito de relaciones sociales. Bueno, entonces con eso podemos cerrar esta idea del ser humano y seguir con el recorrido que nos plantea Canguilhem para pensar a la psicología, ¿no? Él va a seguir un poco con este problema, ¿no? Que pareciera que la psicología es una especie de fisiología sin rigor, sin ética, sin exigencia, una medicina sin control, ¿no? La va a caracterizar de esta forma. Él va a decir que el problema de la psicología tiene que ver con esta ausencia de identidad, ¿no? Que él dice que tiene que ver con una ausencia de objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque de vuelta no hay un único objeto de estudio en la psicología, ¿no? Si bien tiene que ver con esta cuestión de la humanidad, hay muchos enfoques, ¿no? Hay muchos aspectos en los que las distintas escuelas que vamos a ver se van a ir centrando. Entonces, lo que propone Canguilhem, como historiador, ¿no? Es hacer un recorrido por el proceso histórico, marcando distintos hitos que fueron formando la psicología, ¿no? Y que tiene que ver también con sus influencias filosóficas, de los que podemos diferenciar 3 puntos, ¿no? El primero de la psicología como ciencia natural, ¿no? Una idea de la psicología que viene de la época de Aristóteles, ¿no? Donde la
psique es equivalente al alma, ¿no? Entonces la psicología sería una especie de ciencia del alma y el alma tendría lugar como forma, como cuerpo viviente, ¿no? Como ente y parte del cuerpo, ¿no? Esta mirada, ¿no? Es propia de las corrientes filosóficas antiguas, ¿no? Que fueron las primeras que pensaron estas cuestiones, ¿no? Después está la psicología como ciencia de la subjetividad, ¿no? Es una idea ya de la psique como algo espiritual, ¿no? Que tiene que ver con el sujeto y su experiencia, ¿no? Pero que ya no es una forma, sino que, bueno, la vamos a pensar en 3 etapas. La primera tiene que ver con la física del sentido externo, tiene que ver con cómo esta idea de psique, ¿no? En realidad se va conformando por la experiencia, a través de los sentidos, a través de lo exterior, ¿no? Es una idea muy empirista. Después va a haber un alma, una psicología en realidad como ciencia del sentido interno. Esto tiene que ver con el racionalismo, con el yo consciente, ¿no? La idea de Descartes, de pienso, luego existo, ¿no? Que en realidad es en tanto pienso, es que existo, ¿no? Así hincapié en esto, ¿no? El alma o la psique va a ser conocida mediante la reflexión, ¿no? Y después la ciencia del sentido íntimo, ¿no? Acá va a aparecer una noción de conflicto que la va a traer Freud. Esta parte la podríamos relacionar con la idea de psicoanálisis y el desarrollo de lo que es la psicopatología y la psiquiatría, ¿no? Acá podríamos ubicar estas partes de la psicología y justamente estas van a reflexionar más allá de una idea de un alma espiritual o un alma del sentido interno, sino del sentido íntimo, ¿no? Con conflictos que la conforman también, ¿no? Y por último tenemos a la psicología como ciencia de las reacciones y del comportamiento. Aquí podríamos ubicar probablemente el conductismo. Canguilhem va a decir que esto tiene que ver con el desarrollo industrial, ¿no? Donde, ¿no? Y el capitalismo, donde justamente lo que se va a buscar es poder, y esto lo va a decir Watson en la unidad 2, justamente controlar las acciones del hombre y las reacciones, ¿no? Como pensándolo como una herramienta, ¿no? Y esta idea de herramienta, esta idea de una psicología instrumentalista, se va a fijar en las condiciones de rendimiento y de productividad, y bueno, va a ser una psicología muy criticada por Canguilhem, que finalmente va a hablar de que, bueno, qué dirección queremos para esta disciplina científica, ¿no? Va a cerrar su texto de esta manera. Y con todo esto, bueno, ¿no? Tenemos nuestros primeros pensamientos, nuestra primera introducción a esta disciplina, desde este enfoque. Y luego, en la unidad 1, por último, marcamos un hito, que es el surgimiento de la psicología en 1879, en Leipzig, Alemania, de la mano de Wilhelm Wundt. Hay muchos conceptos que relaciona Wilhelm Wundt, ¿no? Y están en su texto, pero nosotros nos vamos a centrar en 3. Su objeto de estudio, su metodología de estudio y su enfoque, ¿no? El momento de estudiar este objeto. Principalmente el objeto de estudio que propone Wundt es la conciencia, ¿no? Una conciencia reducida a sus componentes psicofisiológicos. Wundt va a decir que la conciencia está formada por estos últimos. ¿Cuáles son? Las sensaciones y las imágenes, ¿no? Estas unidades que ligadas unas a otras conforman la experiencia consciente o los hechos de conciencia, ¿no? Esta idea de seleccionar este objeto viene influenciada por lo que es el enfoque elementalista asociacionista, ¿no? Este enfoque plantea justamente una idea de, bueno, no buscar las unidades mínimas, es un enfoque de las ciencias naturales, de mi objeto de estudio, ¿no? Y asociarlas, ¿no? Relacionarlas por contigüidad del fenómeno que estoy estudiando, por cercanía o incluso por contraste, ¿no? Por diferencia. Entonces, es así que Wundt va a plantear a su objeto de estudio y de esta manera se va a acercar a él, ¿no? Luego, ¿cómo va a acercarse a él? No, bueno, con esta metodología a la que él va a llamar introspección experimental. Esta idea de mirar hacia adentro, pero no cualquier mirar hacia adentro, ¿no? Un simple mirar hacia adentro, sino en un marco de laboratorio, ¿no? Donde con distintas máquinas, ¿no? E instrumentos, él va a poder medir ciertas cuestiones que tienen que ver con reacciones psicofisiológicas para poder, justamente ¿no? Estudiar lo más empírica y objetivamente posible a estos hechos de conciencia, ¿no? Y qué sucede, cuáles son los contenidos de conciencia en esos sujetos que van a estar bajo estas condiciones experimentales, ¿no? Estas son un poco las ideas principales de Wilhelm Wundt, ¿no? Ahora vamos a ver la unidad 2, ¿no? La unidad 2
trata sobre el conductismo, el neoconductismo y las teorías del aprendizaje, ¿no? Se llama La conducta humana, desde el enfoque de esta escuela que surge en 1912 en Estados Unidos, de la mano de John Watson, ¿no? En oposición a esta psicología de la conciencia, esta psicología de Wilhelm Wundt. Entonces, a partir de este autor, vamos a ver un montón de críticas que se realizan a esta primera psicología, ¿no? Lo importante es que ustedes puedan justamente identificar estos conceptos de la primera escuela, porque van a ser justamente los que después, con los que después debata, si quieren, el otro autor, ¿no? John Watson. Entonces, bueno, arrancamos con la unidad 2. Entonces, John Watson va a criticar a los estudios de psicología introspectistas, ¿no? Porque luego de Wundt va a haber muchas escuelas que van a muchas pupilas, en realidad, que van a replicar esto a lo largo de Europa y Norteamérica, ¿no? Primero por esta elección del término conciencia como objeto de estudio, ¿no? Él va a decir que este no es un objeto preciso, ni siquiera utilizable, ¿no? Presenta una gran falta de objetividad, ¿no? Hay cierta idea de un pensamiento mágico detrás de este objeto para Watson, ¿no? Entonces él va a decir, el término de conciencia es más observable que el de alma, ¿no? Que es el que venía de la etapa filosófica de la psicología, ¿no? Pero sigue siendo, primero que así de este dualismo, ¿no? Del cuerpo y la mente, ¿no? Y aparte él considera que es un término anticientífico, ¿no? Y él dice que no son claras las justificaciones que quienes estudian la conciencia hacen, simplemente parece que presentan este concepto e empiezan a introducir cosas en él sin nunca poder definirlo bien, ¿no? Entonces dice, bueno, a partir de que este objeto, ¿no? Es erróneo para él, bueno, lo mismo sucede con el método de estudio, ¿no? La introspección experimental como método de estudio se funda sobre estas hipótesis que son falsas para él. Entonces no podían alcanzar resultados verificables. ¿Qué había pasado? ¿No? Ya habían pasado unos años, no piensen, desde 1879 hasta 1912, y parecía que todas estas distintas centros de estudios, ¿no? de psicología experimental, ¿no? Introspectista, había llegado como a resultados bien científicos, ¿no? Parecía que no se había construido un conocimiento acumulativo, ¿no? Como se esperaba de la psicología, de este enfoque un poco naturalista, ¿no? Como de las ciencias naturales. Entonces él va a plantear un nuevo programa, ¿no? El programa del conductismo tiene que ver con poder delimitar un campo de estudio objetivo, ¿no? Basado en algo que podemos observar. ¿Qué es esto que podemos observar? La conducta, ¿no? Él va a decir lo que un organismo hace o dice, ¿no? Y él lo va a plantear basado en el modelo, ¿no? De estímulo y respuesta, ¿no? Entonces, él va a decir su método va a ser científico, ¿no? Y su objetivo va a ser reunir, ¿no? Todas las cosas hechos que comprueben sus teorías, ¿no? Someter bueno, animales, incluso va a haber un experimento con el bebé del pequeño Albert, está el video en el Instagram si quieren buscarlo, ¿no? A exámenes y probar lógicos y matemáticos para poder probar estas teorías, ¿no? Que va a ir construyendo el conductismo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces esta idea del conductismo, ¿no? Fíjense cómo podemos relacionarlo con Canguilhem, por ejemplo, donde esta idea del hombre como instrumento es justamente poder medir, ¿no? Poder controlar las reacciones humanas, anticiparlas y fiscalizarlas, ¿no? Para educar, ¿no? También, y para hacer procesos más eficientes, ¿no? En torno a la actividad humana. El conductismo para Watson va a ser una ciencia natural, que se va a arrojar al campo de las adaptaciones humanas y va a estar muy relacionada con la fisiología, ¿no? Pero va a diferir en el ordenamiento de sus problemas, ¿no? Porque no le va a interesar tanto qué pasa con cada parte del cuerpo en sí, sino lo que el animal o el ser humano como un todo hace, ¿no? En el conductismo no hay mucha diferenciación en realidad entre lo animal y lo humano, eso es una crítica que después se le va a hacer. Entonces, bueno, fíjense con toda esta idea que viene, ¿no? El estímulo y la respuesta, piénsenlo en relación con Cassirer, el círculo funcional, ¿no? Estímulo, recuerdan, ¿no? Lo que era un estímulo, ¿no? Esta acción externa o interna hablando de procesos internos del cuerpo, ¿no? Que tienen que ver con la homeostasis, ¿no? Y estos estímulos van a generar reacciones o respuestas, ¿no? En el individuo que los recibe, ¿no? Estas respuestas van a ser las reacciones posteriores o inmediatas a un estímulo, ¿no? Pueden ser leves o notorias, algunos vamos a necesitar determinados instrumentos para poder medirlos, como por ejemplo
la salivación, ¿no? Digo, no es algo notorio a simple vista, pero sin embargo está sucediendo, ¿no? Acá tienen el famoso experimento de Pavlov, ¿no? Que sucede con el perro. Lo habrán leído, y si no, búsquenlo, ¿no? Hay videos en internet. Bueno, y a partir de todo esto, su método de estudio va a ser la observación experimental. Justamente, él va a decir, ¿no? Hay que experimentar con las distintas conductas, ¿no? A partir de este modelo de estímulo-respuesta, dar estímulos a individuos, ver qué respuestas se suceden, ¿no? Y a partir de esto analizar todos estos procesos de forma objetiva. Mantiene esta idea del método experimental, pero ya no va a ser algo de mirar hacia adentro, sino que va a tener con una observación, ¿no? Va a tener un enfoque todavía mucho más empirista, ¿no? Y estos son los conceptos principales del conductismo clásico de Watson. Ahora vamos a ver la reformulación que va a hacer Tolman, ¿no? De esta escuela. Bueno, no vamos a decir que hacia la década de los 40, ¿no? Seguimos, ¿no? En el siglo XX. Tolman, ¿no? Edward Tolman, un científico que se formó como conductista, va a empezar a hacer ciertas críticas, ¿no? A la escuela del conductismo clásico, porque va a haber cosas para las que se va a encontrar muy limitada en su análisis. Algo que tienen que saber es que el conductismo clásico se mantiene en este enfoque elementalista asociacionista de Wilhelm Wundt, ¿no? Porque él agarra las conductas que en realidad son complejas y las divide en estímulos-respuestas, ¿no? Series de estímulos-respuestas a partir de las cuales estas conductas se vuelven analizables, ¿no? En sus elementos, que después se asocian para formar las conductas más complejas, ¿no? Justamente la crítica de Tolman va a venir por este lado. Él va a plantear un enfoque molar de la psicología conductista, donde él va a decir, hay dos características, los determinantes inmanentes, que no se ven cuando yo analizo la conducta en sus elementos mínimos, sino que esas se ven cuando yo analizo la conducta como un todo, ¿no? Entonces él va a plantear justamente este análisis de la conducta como un todo para poder hallar lo que él llama los determinantes inmanentes, la intención y la cognición. Cuando yo analizo un acto de conducta, y va a cambiar su objeto, ya no va a ser la conducta simplemente, sino el acto de conducta, yo puedo observar que el individuo tiene una tendencia, ¿no? Y esta tendencia tiene que ver justamente con esta idea de que, bueno, hay un objetivo, ¿no? Me pareciera también que hay una cognición de, hay una tendencia, hay un proviene de, ¿no? ¿Y por qué hay una tendencia? Justamente porque hay cierta cognición, ¿no? Claramente no va a ser la misma la cognición de un ratón que de un ser humano, pero, ¿no? Hay algún tipo de conocimiento sobre esa conducta que se va a efectuar, ¿no? Entonces, él va a plantear un modelo mucho más complejo, que ya no va a ser simplemente estímulo-respuesta, sino que va a decir, bueno, ¿no? En el ambiente está lleno de agentes estimulantes, ¿no? Todo el tiempo estamos rodeados de estímulos. Y sin embargo, no siempre estamos reaccionando a ellos. Para que nosotros podamos reaccionar a un estímulo, este tiene que volverse un indicio. Es decir, tiene que haber una conducta discriminativa. ¿Y de qué va a depender esta conducta discriminativa? Bueno, no va a haber cierto contraste entre estímulos, ¿no? Por ejemplo, digo, siempre hay una temperatura en el ambiente, pero para que esta se vuelva un contraste, ¿no? Para que nosotros deseemos hacer algo, ¿no? Ya sea que sea frío o que tengamos calor, ¿no? Bueno, esta tiene que volver un indicio, ¿no? Por ejemplo, si hay un descenso de la temperatura, no, uno va a buscar abrigo. ¿Por qué? Primero porque hay un indicio, esa conducta, ese estímulo se discrimina, ¿no? Y se vuelve objeto de nuestra conducta. Y después porque hay una intención y una cognición de nuestra parte, ¿no? Ya sea evitar ese frío, no ya sea que conocemos que para evitar ese frío debemos abrigarnos, ¿no? Entonces, acá el acto de conducta como un todo, analizándolo de esta forma, nos permite concebir muchos más elementos que conforman a estas conductas más complejas, ¿no? Y entender justamente estos dos factores de la intención y la cognición. En este caso tienen el ejemplo del ratoncito resolviendo el laberinto, ¿no? Para buscar el queso. Hay videos también si lo quieren buscar, pero acá también está presente esta idea, que no es lo mismo si yo lo analizo en sus elementos, que si yo analizo toda la resolución de este problema para el ratón como un todo. Y estos son los principales conceptos del neoconductismo. Bueno, ¿no? Para dar cierre a la unidad 2, el último tema son las teorías del aprendizaje conductista, ¿no? El conductismo tuvo mucho desarrollo a lo largo de la historia de la psicología, lo sigue teniendo en la actualidad, con el enfoque de lo que es la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Y tuvo una gran influencia en el sistema educativo, ¿no? Esto en base a sus teorías del aprendizaje, ¿no? Que tuvieron gran difusión, sobre todo en la primera mitad
del siglo XX, ¿no? Entonces, nuestra primera teoría del aprendizaje es la teoría por continuidad. ¿No? Esta teoría podríamos ponerla dentro del marco del conductismo clásico y tiene que ver con el concepto que desarrollan Watson y Pavlov de condicionamiento clásico, ¿no? Es justamente un aprendizaje, ¿no? Donde la relación estímulo-respuesta se hace más fuerte, ¿no? Se mantiene a partir de la repetición, la frecuencia y la proximidad. No tiene que ver con esta idea de, bueno, ¿no? Un poco de la práctica hacia el maestro, ¿no? De cuanto uno más hace las cosas, ¿no? Justamente cuanto más se repite una conexión de un estímulo, un condicionamiento en realidad es de un estímulo y una respuesta aprendidas, más probable es que ese estímulo y respuesta se presenten, ¿no? Y cuanto más proximidad tienen en el tiempo, ¿no? Esos hechos. La segunda teoría del aprendizaje es la del refuerzo. Esta teoría, si quieren, podemos enmarcarla en un punto intermedio entre el neoconductismo y el conductismo clásico, y se centra en las consecuencias que tenga un estímulo y respuesta, ¿no? Tiene que ver con la idea del aprendizaje por ensayo y error, ¿no? Y por la idea de la ley del efecto y del ejercicio, ¿no? Si un estímulo genera una respuesta placentera, es mucho más probable que esa respuesta condicionada sea aprendida que si genera una respuesta negativa. Bueno, y lo mismo, ¿no? Esta es la ley de efecto. Esto sucede con el ensayo y error, ¿no? Cuando uno intenta hacer una cosa hasta que le sale, si se quiere, y con la idea del ejercicio, ¿no? También hay una idea de que se necesita de cierta repetición, ¿no? Si bien hay una mirada de esa estímulo-respuesta, esa conducta como un todo, también está esta mirada de la repetición, ¿no? Si ese efecto es positivo, ¿no? Y uno lo reitera, bueno, ¿no? Se va a dar ese aprendizaje. ¿No? Esto tiene que ver, por ejemplo, bueno, con cuando el profesor pregunta en clase, ¿no? Para detectar si hay algún error, ¿no? Si los alumnos comprendieron. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Esta teoría que la desarrolla Thorndike. Y por último, ¿no? Está la teoría del aprendizaje basada en la cognición, ¿no? Esta ya podemos ponerla plenamente dentro del marco conductista, ¿no? Su principal exponente es Skinner, como el director de Los Simpsons, ¿no? Recuérdenlo, no por nada se llama director Skinner, ¿no? Y él es un poco el que propuso todo lo que tiene que ver con la educación programada, ¿no? Muchas cosas que están a día de hoy en nuestro sistema educativo. Él va a hablar de que hay dos tipos de conducta, la conducta respondiente y la operante. La respondiente, si quieren, tiene que ver un poco con lo que plantean las anteriores teorías del aprendizaje, ¿no? Digamos, es por ejemplo, ¿no? Esta idea de medio uno estudia de memoria y bueno, ¿no? Les pregunto, ¿cuál es el objeto de estudio del conductismo? La conducta, ¿no? Como sin necesidad de entenderlo, ¿no? Como algo repetitivo. Esta es una conducta respondiente, ¿no? Digo, y tiene que ver con las conductas más elementales. Como una conducta operante implica una respuesta activa del sujeto, ¿no? Algo que surja de la persona, ¿no? No es, por ejemplo, cuando les piden a ustedes desarrolla con tus propias palabras determinada teoría, ¿no? Que hay algo operante, hay algo del sujeto que opera, o cuando ustedes llegan a comprender realmente de su cognición una teoría, algo que están estudiando, ¿no? Acá hay una conducta operante y claramente hay un aprendizaje mucho más desarrollado y mucho más complejo, no es el tipo de conducta, si quieren, que se busca ya en la universidad, claramente, implica justamente una mayor complejidad de esos aprendizajes, ¿no? Y aprendizajes más relacionados al lenguaje, a lo científico, ¿no? A cosas cada vez más complejas. A partir de esto, ¿no? Skinner propone 4 principios. Él va a decir que está el principio de respuesta activa, justamente esto de que los docentes pregunten, de que busquen incentivarlos a que ustedes construyan ese conocimiento, ese aprendizaje, el de respuesta correcta y verificable, ¿no? De verificar en el momento, ¿no? Justamente que la respuesta sea correcta para no recaer en aprender algo que sea erróneo. La idea de la progresión graduada, ¿no? Esta idea de ir aprendiendo de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Digo, uno en primer grado empieza a aprender lo más simple, las primeras sumas, los primeros números, ¿no? Y después eso se va complejizando a lo largo de la vida educativa, si quieren, ¿no? De los años y los grados y los niveles, etc. Y después esto, ¿no? Y esto quizá lo de la progresión graduada lo pueden ver en la carrera, en las materias del CBC, probablemente sean más simples que materias después más avanzadas de la carrera en sí. Y bueno, y por último el fraccionamiento de unidades, ¿no? Esta idea de estudiar las cosas en elementos
para que después, ¿no? En pequeñas partes, para que después sea más fácil, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo, ¿no? La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, y dentro de esa la vamos dividiendo en temas, ¿no? Y dentro de esos temas, los textos están divididos en capítulos, ¿no? O en fragmentos, y todo esto no para que haya una progresión, un fraccionamiento, en realidad, la progresión, las dos cosas, la progresión graduada y el fraccionamiento de las unidades que vamos estudiando, y que después ustedes puedan entenderlo como un todo, ¿no? Pero a partir de ir entendiendo esas partes, ¿no? Y todo esto conforma los principios de las teorías del aprendizaje por cognición para Skinner. Y con esto cerramos la unidad 2. Ahora vamos a poder arrancar con la primera parte de la 3, ¿no? La parte A, que es la que entra en este primer parcial. Esta unidad se llama los procesos cognitivos. Esta primera parte vamos a ver a la psicología de la Gestalt y a la psicología genética. Y dentro de la psicología de la Gestalt, ¿no? Vamos a ver un desarrollo posterior a su surgimiento que tiene que ver con los aportes de Lewin, que en especial hacen gran hincapié, algo que vamos a ver en la unidad 5, y tiene que ver con la psicología social. Pero bueno, comencemos. En la primera parte de la psicología de la Gestalt, con el texto que tienen de Kuller, que en realidad se dice Keiler, por se escribe Kohler, bueno, él empieza a hablar de lo que es el surgimiento de la psicología de la Gestalt, ¿no? En este caso tenemos que, bueno, también en 1912, en Alemania, tenemos que empezar en un punto que tiene que ver justamente con el fenómeno del movimiento aparente. Nos centramos en lo que va a ser después objeto de estudio, la experiencia consciente o la percepción, ¿no? Y en su metodología, que tiene que ver con la fenomenología experimental. Esta idea del movimiento aparente tiene que ver con el enfoque estructural, global, o esta idea de el todo es más que la suma de las partes que va a traer la Gestalt. La Gestalt va a ser sumamente crítica del método elementalista asociacionista porque le va a decir que para estudiar los fenómenos psicológicos tenemos que poder comprenderlos como un todo, ¿no? Si estudiamos sus partes siempre nos va a faltar algo. Y esto va a ser visible en este movimiento, en este fenómeno del movimiento aparente. ¿Qué sucede? Esta idea del movimiento aparente, ¿no? Es, por ejemplo, cuando uno viaja en un colectivo, ¿no? Uno percibe, ¿no? Uno ve por la ventana y siente que lo que está viendo se mueve, ¿no? Cuando en realidad el que se está moviendo es uno. ¿Qué sucede? Las escuelas que dividían esto en elementos y los asociaban, ¿no? Decían, esto es una ilusión óptica. ¿Qué pasa? La Gestalt va a cambiar el enfoque y va a decir, ¿no? Este fenómeno para la percepción del movimiento aparente, o fenómeno phi lo van a llamar, es tan real como el movimiento real, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A partir de esto ellos empiezan a construir, ¿no? Distintos conceptos sobre la percepción, donde esta concepción de comprenderla como un todo implica justamente poder estudiar otros fenómenos que las otras escuelas anteriores habían dejado de lado, ¿no? Fíjense que después, si ven, después uno sabe que eso no es movimiento real. Para la experiencia perceptiva, tanto un movimiento real como un movimiento aparente parecieran lo mismo, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con lo que es el fenómeno gamma, donde, bueno, acorde a la distancia que se encuentra un objeto de mí, ¿no? Yo lo percibo más pequeño o más grande, ¿no? Cuanto más alejado, más pequeño, cuanto más cercano, más grande. Cuando, sin embargo, el objeto nunca cambia de tamaño. Sin embargo, para la organización de mi campo visual y perceptivo, la distancia que tenga el objeto de mí, bueno, no va a variar en cómo lo perciba yo de tamaño, ¿no? Bueno, esto mismo sucede en las obras de arte, en las piezas musicales, ¿no? Los contrastes de color, los dibujos que tienen ilusiones geométricas, ¿no? Se llaman ilusiones geométricas, ¿no? Para ellos es un fenómeno perceptivo de cómo nosotros organizamos el campo visual, ¿no? Digo, escuchamos una canción, no es lo mismo escuchar las notas que conforman esa canción que escuchar la canción como un todo, lo mismo para ver una obra de arte, y así con un montón de fenómenos, ¿no? Entonces ellos plantean este análisis estructuralista, donde su experimentación va a tener que ver con poder acercarnos a conocer ese fenómeno y no tanto con una idea de repetir ese fenómeno, poder controlarlo, poder fiscalizarlo como plantea el conductismo, estudiarlo en todos lados. Entonces estos van a ser los puntos principales de la teoría de la Gestalt, ¿no? Ellos van a hablar también de las leyes que gobiernan el agrupamiento perceptivo, la ley de proximidad, de semejanza y la de coagrupos, que tienen que ver con cómo nosotros agrupamos los distintos elementos del campo perceptivo, pero también la Gestalt va a tener muchos desarrollos en otros campos, ¿no? Este primer texto se centra más en lo que tiene que ver con la percepción, ¿no? Pero hay otros campos que se relacionan con la experiencia consciente.
¿no? Y acá entra en juego el texto de Kafka, ¿no? El texto de Kafka va a realizar experimentos con chimpancés, ¿no? Va a ir explicando, bueno, como distintos experimentos que tienen que ver con, bueno, los chimpancés quieren alcanzar unas bananas que están colgadas, ¿no? Y les dan cajas, les dan un palo, hay varios, ¿no? Se las ponen en distintos lugares, distintas dificultades que se les presentan a los chimpancés para que ellos alcancen un objeto, ¿no? Entonces todo esto para preguntarse, ¿no? Si los chimpancés obran con inteligencia, si ellos realmente solucionan problemas o si esto que hacen es al azar, ¿no? Entonces ellos colocan a los chimpancés en estas situaciones y buscan dos tipos de soluciones, ¿no? La solución casual tiene que ver con un poco el animal corre de acá para allá, están los movimientos independientes, ¿no? Que parecieran no tener una relación, pareciera que no hay ningún tipo de razonamiento detrás de ellos y quizás se haya la solución, no sé, se estaba trepando el mono y se dio cuenta de repente que llegaba a las bananas y las agarró, ¿no? Pero capaz no hay como un movimiento ordenado, ¿no? Algo que yo pueda analizar para que parezca que se llega a una solución auténtica, ¿no? Que en este caso sería una solución inteligente, ¿no? Acá veo que hay una sola trayectoria del sujeto hacia el objetivo, ¿no? Bueno, quizá puede haber una serie de pruebas, ¿no? Pero veo que el animal se detiene un momento, que hay movimientos coordinados, ¿no? Y quizá de repente se dirige al objetivo, ¿no? Y acá él va a decir, bueno, esto tiene que ver con cómo estos animales desarrollan soluciones auténticas, ¿no? A partir de ir estructurando en su campo distintos valores funcionales a esos elementos que los rodean para poder utilizarlos, ¿no? Entonces quizá el palo de repente va a tener una aplicación inteligente que tiene que ver con pegarle a la banana para que caiga, por ejemplo, o la caja, ¿no? Con subirse para alcanzar las bananas, ¿no? Entonces él va a decir, bueno, acá en este caso podemos observar cómo en los chimpancés hay operaciones inteligentes de primer grado. Entonces fíjense cómo en el marco de la psicología de la Gestalt, ¿no? Hay un montón de desarrollos que, bueno, utilizan esta idea de la totalidad, de la estructura, ¿no? De los fenómenos para poder ir estudiando distintas cosas relacionadas a la conciencia, ¿no? Como es la percepción y cómo es la inteligencia. Y bueno, y por último, ¿no? Muchos años después de estos primeros desarrollos teóricos, tenemos el aporte de Kurt Lewin, lo que es la teoría del campo. La teoría del campo termina siendo un vehículo, una metodología de estudio para los fenómenos sociales, ¿no? En la psicología. Tiene un método constructivo y un enfoque dinámico que se centra en la interdependencia que hay entre los distintos factores psicológicos y sociales que componen el campo, ¿no? En el cual los individuos, ¿no? Justamente fíjense cómo se mantiene esta mirada de estructura, bueno, se van relacionando, ¿no? Los individuos se desarrollan, viven, etc. Todo esto a partir del desarrollo del problema de la adolescencia, ¿no? Y bueno, él va a explicar que hay distintos factores en el campo, sociológicos, ideológicos, biológicos, etcétera, ¿no? Que se van interrelacionando entre los individuos, entre las personas y entre los grupos y van generando distintos procesos. Por ejemplo, en el problema de la adolescencia, ¿no? Digo, hay un periodo de transición entre los grupos estables para el individuo, ¿no? Digo, entre la adultez y la niñez, ¿no? Hay una locomoción social a partir de todo esto y hay un desarrollo biológico que tiene que ver con la pubertad, ¿no? Con la madurez sexual y también tiene que ver, bueno, con distintos rasgos culturales, con distintos roles, por ejemplo, ¿no? Una nueva libertad y bueno, todo esto, este desconocimiento también, todos estos cambios, ¿no? Generan mucha inestabilidad, inseguridades en los adolescentes, ¿no? Incluso agresividad en sus comportamientos, hipersensibilidad, que tienen que ver con estos cambios, ¿no? A veces también los adolescentes tienen miradas como muy radicales de sus formas de pensar, ¿no? Y él explica todo esto a partir justamente de tener en cuenta todos los factores que influyen en ese campo y que se van interrelacionando, ¿no? Entonces él va a decir que todos estos cambios tienen que ver con ciertas fuerzas, necesidades o motivaciones que están en la psicología de las personas, ¿no? Que tienen que ver con su percepción propia y de los demás y que tienen que ver también con los hechos sociales, ¿no? Las relaciones que hay entre el pensamiento y la memoria, ¿no? Todo eso a nivel individual y a nivel colectivo y cómo todo esto va haciendo que, bueno, por ejemplo, se va conformando la estructura cognitiva del individuo, sus valencias, sus valores, sus esperanzas, todo lo que él llama las fuerzas psicológicas, ¿no? Digo, no es lo mismo un contexto de adolescencia en la actualidad que hace 20 años, cuando, por ejemplo, el contexto del país era distinto, ¿no? Entonces, bueno, todos estos factores van afectando a los individuos desde esta mirada. Por último, tenemos la teoría de la psicología genética que va a desarrollar Jean Piaget. En este caso, ustedes tienen un texto
que trabaja en lo que tiene que ver con la construcción de las estructuras cognitivas o inteligentes, lo que Piaget va a llamar el dominio de las operaciones intelectuales. Le va a ir explicando los distintos estadios, ¿no? Los distintos periodos en los que se desarrolla estas operaciones intelectuales y cómo hay un orden de sucesión constante entre estos estadios, ¿no? Que él va a definir. No son estadios en los que él pone una edad. Ahora les voy a poner el cuadrito acá al costado para que lo puedan ver. Pero es algo, él le va a decir, no es algo relativo. Porque tiene que ver con el medio social, ¿no? Con el entorno donde esa persona se desarrolle. Y sin embargo, todos estos periodos son integrativos, ¿no? Son estructuras que a lo largo de la vida del individuo, ¿no? Se van integrando, se van conformando cada vez estructuras con un nivel mayor de equilibrio, más complejas, que están bajo leyes de totalidad, donde, bueno, cada estadio representaría como una especie de preparación, ¿no? Que después llega a un punto de culminación, ¿no? Psicología genética en este caso, porque él está hablando de una génesis, de un desarrollo en el tiempo, de determinadas características, ¿no? Que cada vez se va tornando más complejo y que llega a un punto de equilibrio final, ¿no? Hay ciertos desfasajes que van haciendo justamente que los cambios tengan lugar, ¿no? También digo, hay una parte que tiene que ver con el desarrollo biológico y con el desarrollo sociocultural que va a intervenir, ¿no? Bueno, y a partir de todo esto, él va a ir explicando cómo, bueno, están estos periodos de desarrollo inteligente que se van dando en el ser humano. El primero, el periodo sensorio-motriz, que se da entre los primeros años de vida, la primera infancia hasta los 2 años, ¿no? Que tiene que ver con los primeros desarrollos del cuerpo, ¿no? Que afectan a estas primeras percepciones del mundo, ¿no? Estos primeros movimientos también. Después ya el periodo preoperacional, ¿no? Que es más o menos la época de jardín de infantes, si quieren, entre los 2, 3 años, hasta los 6 más o menos, ¿no? Hasta que empiezan la primaria, ¿no? Fíjense cómo esto tiene cierta influencia en el sistema educativo. Y en esta etapa, bueno, ¿no? Se empieza a desarrollar el habla, todo lo que tiene que ver con la capacidad de representarse, ¿no? En las acciones, el desarrollo de la función simbólica, el desarrollo del pensamiento intuitivo y el lenguaje prelógico. Luego ya viene el periodo operacional concreto, que es entre los 7 y 12 años, ¿no? La época de la primaria más o menos, inicia el pensamiento lógico, cada vez se empieza a complejizar más, se empiezan a aprender las operaciones lógico-matemáticas, ¿no? Pero todo todavía muy ligado a lo externo, ¿no? La percepción, a la experiencia. Hasta que en el próximo estadio, que es más o menos en la primera parte de la secundaria, ¿no? Después este estadio más o menos ya va culminando hacia el final, es el de las operaciones formales, ¿no? Acá el pensamiento lógico alcanza su desarrollo pleno, ¿no? Si bien esto después se puede seguir desarrollando a lo largo de la vida, nunca va a haber tantos cambios como los hay en estos primeros años, ¿no? Y tan trascendentales, si quieren, ¿no? Desde esta mirada de la epistemología genética. Entonces, este pensamiento lógico, ¿no? Cada vez va a tener más complejidad, va a poder ser más abstracto, va a estar dotado de esta capacidad de desarrollar el pensamiento hipotético deductivo, más allá de lo real, ¿no? De los conceptos, como les digo, ya no va a haber una necesidad de la percepción, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 4 estadios que explica Piaget, ¿no? Y en lo que se centra el texto que ustedes tenían para leer. Con esto podemos cerrar lo que tiene que ver con la primera parte, ¿no? de la materia. Así que bueno, espero que les haya servido este repaso. Van a tener el cuadrito en el Instagram. Seguramente va a haber algún material más estos días para ayudarlos a repasar. Y bueno, espero que este video les haya servido, que tengan muchos éxitos en el primer parcial. Y bueno, cualquier duda pueden, si es algo concreto, pueden escribirme a mi Instagram. Así que nada, muchas gracias por todo.